Ahora sí, ya tenemos el micrófono puesto, porque a mí a veces se me olvida, me lo pongo y no lo enciendo. Y dicen los hermanos, qué raro, no se oye nada, y a veces soy yo el culpable. También otro anuncito extra, hermanos, qué tirada con este montón de anuncios, pero bueno. La hermanita Olga Barrios es una hermanita que vive en Copalchí, ella es allá arriba, carretera, no sé, ¿hacia dónde es eso, hermanos? Yo no tengo... Antes de llegar a Corralillo. Nuestra hermanita, ella trabaja recogiendo café y todo esto, ¿verdad? Pero eso ha bajado mucho. Entonces nuestra hermanita está haciendo estas mascaritas 3D, estas mascarillas 3D. Las hace en negro, en rojo y en azul. Por si alguien le quiere comprar, a 1,000 colones, es de 3 capas. Y entonces a 1,000 colones cada mascarita. Si alguien quiere decirle a la hermanita Olga, viene los miércoles al culto de ayuno y oración. Entonces si algún hermano o hermana le quiere encargar, bien puede hacerlo a nuestra hermanita Olga, y para ella va a ser de mucha bendición poder que le compren de estas mascarillas. Muy bien, ahora sí, vamos a empezar con la lección número 2. La lección que tuvimos la semana pasada, ¿alguien recuerda cómo se llamaba o de qué trataba? Recuerden que estamos en formato de lección, o sea, podemos preguntar, podemos consultar, compartir, todo esto, ¿verdad? Se puede hacer. La semana pasada estuvimos hablando del nuevo nacimiento, lo importante que es el nuevo nacimiento, que nuestro Señor Jesucristo también lo enseñó y le dijo a un hombre muy bueno, a un hombre muy religioso, a un hombre muy capaz, un hombre muy reconocido como Nicodemo, se lo dijo claramente: os es necesario nacer de nuevo. Y es algo que nos dice también a cada uno de nosotros la necesidad de nacer de nuevo. Hoy vamos a empezar con el tema de la Biblia. Vamos a hablar un poco sobre la Biblia, y estuvimos leyendo ahí en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos del 16 al 17, dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Vamos a empezar a estudiar hoy sobre la Biblia. Ayer escuchaba a un médico, y este médico decía: nosotros los médicos, decía él, somos insistentes y hasta caemos mal diciendo que es importante hacer ejercicio, que es importante moverse, que es importante esto y aquello y lo otro. Entonces decía él, dice: yo soy recurrente, decía este médico, en indicar esto, y la gente puede decir que qué majadero, que qué otra vez con ejercicio. Y él decía esto, y por dentro yo decía: pues todos los pastores somos bien majaderos en estudiar la Biblia, ¿verdad? ¿Cuántas veces me han escuchado ustedes decir: hay que leer la Biblia, hay que estudiar la Biblia, hay que meterse en la Biblia? Decía un misionero de 104 años, el hermano Papi Goulding, decía: hay que meter la cabeza en este libro para que este libro se meta en la cabeza. Es interesante, hermanos, porque vamos a hablar precisamente de la Biblia. Este versículo nos habla de 4 características de la palabra de Dios cuando nos dice: y toda la escritura es inspirada por Dios, y dice que es útil para 4 cosas. La primera que dice que es útil es para enseñar. Ahora, estamos hablando entonces de una nueva disciplina, una disciplina que no teníamos antes. Cuando estamos en la universidad y estamos sacando alguna carrera, tenemos que empezar a leer un poco de libros y hacer un poco de instrucción que nos va a enseñar a la materia o al propósito que estamos nosotros estudiando, ¿verdad? Nadie en un colegio que va a estudiar ciencias, por ejemplo, difícilmente va a tomar un libro de matemáticas, no, va a tomar un libro de que tiene que ver con la materia. Entonces, la palabra de Dios es útil para enseñarnos. O sea, nos da un nuevo camino, nos da una nueva disciplina de vida. Pero también dice que es útil para redarguir. Ahora, esto es transformar argumentos.
cambiar mis argumentos para entender los argumentos de Dios, quitar mis pensamientos para entender los pensamientos de Dios. La palabra de Dios es útil para redarguir, pero también dice que es útil para corregir. Ahora, cuando habla de corregir, está hablando de cambiar de dirección. Y hermanos, muchas veces nosotros tenemos que cambiar de dirección cuando nos confrontamos con la palabra de Dios. Tenemos que aprender a hacer las cosas diferente. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es útil para corregir, para dejar de hacer lo malo, para empezar a hacer lo bueno. Y termina diciendo que es útil para instruir, o sea, para dar nuevos caminos. Así que la palabra de Dios, ahora es importante lo que dice antes, dice toda la Escritura. Nosotros no podemos, por mucho que me guste a mí los libros poéticos, por ejemplo, decir, yo solo voy a leer los libros poéticos y yo solo voy a estudiar de los libros poéticos. O por mucho que me gusten los libros de historia, yo no puedo decir, yo me voy a quedar solo con los libros de historia. O las cartas paulinas, o las cartas generales, o qué sé yo. No podemos decir, voy a quedarme solo con esto, porque es toda la Escritura completa. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Ahora, Dios dejó un mensaje para toda la humanidad, mensaje que por siglos ha sido atacado. Siempre, hermanos, vamos a encontrar en momentos de la historia que ha habido ataque a la palabra de Dios. Que ha habido ataque a que la gente no la estudie, que la gente no la tenga, que la gente no la conozca. Y nosotros, yo les he dicho, hermanos, somos privilegiados en el hecho de poder tener la palabra de Dios en nuestro propio idioma. Hoy por hoy todavía hay personas, hay etnias, hay grupos que no tienen la palabra de Dios en su propio idioma. Y nosotros tenemos la gran bendición de tenerla. Ahora, mis hermanos, el paso de los siglos se ha intentado mucho la destrucción de la palabra de Dios. Bueno, usted podría leer un poquito en la historia cuando en España se empezó a repartir la palabra de Dios, era prohibido, totalmente prohibido, y por un error que se le iba a entregar un Nuevo Testamento a una persona, quien llevaba este Nuevo Testamento se equivocó de persona y hubo una gran persecución porque era prohibido precisamente esto. Pero mis hermanos, ya pasó el tiempo de quemar Biblias, ¿verdad? Ya difícilmente vemos nosotros un movimiento para quemar Biblias. O también ya pasó el tiempo de decir que quien lee la Biblia se vuelve loco, ¿verdad? Eran otros tiempos en los que la gente decía, no, es que no lea la Biblia, porque el que lee la Biblia se vuelve loco. Y yo estoy loco y ya sin leer la Biblia, o sea, ya era así, ¿verdad? Entonces, no tiene nada que ver con estudiar la Biblia. Pero ¿saben cuál es el problema? Que ahora hay un nuevo ataque a la palabra de Dios. Y yo les he hablado, mis hermanos, porque este nuevo ataque es un ataque muy sutil. Y es el ataque de decir, bueno, pero es que el texto realmente no quiere decir eso. Es que la palabra en griego realmente no dice eso. Es que el término en hebreo, esto, aquello y lo otro. Y eso es un ataque directo al mensaje de Dios, un ataque directo a la palabra de Dios. Y nosotros como estudiantes de la palabra de Dios debemos de entender y comprender cómo el mundo se ha venido volcando, hermanos, a que la gente no conozca el mensaje de Dios, que la gente no entienda lo que Dios quiere enseñarnos a través de su palabra. Vamos a tratar de analizar algunas preguntas. Primero, ¿cuál es la razón para decir que la Biblia es el único libro de instrucciones y reglamentos para el cristiano que necesita seguir y cumplir? Porque nosotros, hermanos, no tenemos otro libro, ¿verdad? Ustedes nunca me han visto a mí subir aquí con el libro, no sé, de MacArthur, o el libro de las profecías de no sé quién, o no. ¿Por qué? Porque el libro que nosotros debemos de seguir es su palabra, punto.
¿Por qué es tan importante para nosotros entender esto? Vamos un momentito a Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 2 y 3. Dice la palabra del Señor, Primera de Pedro, capítulo 2, versos 2 y 3. Dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Está diciendo que la palabra de Dios debe de ser un deseo para el Hijo de Dios. Debe de ser todo un privilegio estudiar la palabra de Dios, leer la palabra de Dios, escuchar la palabra de Dios. Ahora hay tantos medios, hermanos, tantos medios. Hasta la misma aplicación del teléfono podemos tener allí la Biblia. No solamente eso, podemos escuchar la Biblia, ¿verdad? Algunos radios de los carros tienen para conectar uno el teléfono directamente con el sistema de sonido del carro, y ahí mismo usted puede poner y escuchar la palabra de Dios. Para nosotros debería ser un deleite. No, qué pereza, ¿verdad? No, ay, qué pereza estudiar la Biblia. Uy, no, es que a mí me da mucho sueño. O algunos dicen, no tengo sueño, voy a leer la Biblia para que me dé sueño. No, debe ser un deleite para nosotros. Dice: desead como niños. El deseo que manifiesta un niño recién nacido por la leche debe ser igual a un cristiano, el cristiano que manifiesta por la palabra de Dios. Pero hermanos, aquí también tenemos que tener claro una cosa. Si yo no tengo el Espíritu de Dios en mí, para mí leer la Biblia va a ser bien complicado poder entenderla. Porque el Espíritu de Dios es el que me va a dar a mí precisamente el poder sacar este alimento. Por eso es tan importante en la primera clase que estuvimos viendo la necesidad del nuevo nacimiento. Estar yo seguro de que realmente yo le he entregado mi vida a Cristo Jesús. Y saben, mis hermanos, yo les he dicho, solo hay dos personas que saben si yo soy salvo o no. Es Dios y yo, nada más. Pero entonces, si yo voy a estudiar la palabra de Dios, yo tengo que entender que debo de verdaderamente haber aceptado a Cristo Jesús en mi corazón. ¿Por qué? Porque la Biblia nos va a proveer de un sustento sólido, nos va a proveer de cosas hermosas para poder entender. Si vamos a Hebreos capítulo 5, Hebreos 5, versículo 13 y 14. Hebreos 5, 13 y 14 dice: y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. La palabra de Dios, hermanos, es un instrumento que a mí me debe de llevar a ir creciendo en el conocimiento de Dios, ir creciendo en el conocimiento de Dios al punto de que yo ya puedo degustar alimento sólido, doctrinas sólidas. Cosas que están en la palabra del Señor, hermanos, que muchas veces la gente no entiende. ¿Por qué? Porque se han quedado ahí con la lechita, ¿verdad? Jesús me ama, ¿verdad? Dios es bueno es Dios. No sé, todo este tipo de cosas que son buenas. Yo no digo que sean malas, son buenas, pero mi crecimiento espiritual me debería de llevar a alcanzar un momento de solidez en el cual yo tenga muy claro, por ejemplo, la segunda venida de Cristo Jesús. ¿Cómo va a ser? ¿Qué elementos se van a dar? ¿Cuáles son las cosas que van a pasar previas a esto? También el amor incondicional que Dios tiene por la humanidad. También poder entender, por ejemplo, el sello del Espíritu Santo en nuestra vida. Poder entender doctrinas como la del rapto, como la gran tribulación, como el milenio, como las 70 semanas de Daniel. Poder entender, poder comprender cada una de estas doctrinas
fuertes, sí, que son alimento sólido, pero la palabra de Dios quiere llevarme a mí a eso. Y hay muchas otras verdades en las cuales cada uno de nosotros debemos de ir creciendo y debemos de ir conociendo. Para llegar a esto necesitamos primero haber tomado la lechita. Sí, Dios es bueno. Sí, Dios es amor. Sí, Dios me cuida. Sí, Dios me guarda. Pero pasar al siguiente nivel, ir creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios. También la palabra de Dios nos provee de instrucción para poder hacer la voluntad de Dios. Poder hacer la voluntad de Dios. Si vamos un momentito ahí mismo, en 2 de Timoteo, estuvimos leyendo el versículo 16, y voy a leer el versículo 16 y 17 para que tengamos el concepto. Dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin, con el propósito, versículo 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ya ustedes saben qué significa perfecto en griego, porque lo he dicho en un montón de ocasiones. Perfecto en griego quiere decir completo. Que usted y yo seamos una persona completa, una persona que no le falta nada, dice la palabra del Señor, a fin o con el propósito de que el hombre de Dios sea perfecto, sea completo, sea entero, enteramente preparado. ¿Para qué? Para toda buena obra. Dios quiere que usted y yo andemos en buenas obras, y la palabra del Señor nos dice las cuales Él ha preparado de antemano. ¿Para qué? Para que nosotros andemos en ellas. Pero hermanos, es importante que yo entienda que yo tengo que tener un caminar con Dios diario, todos los días. Yo no puedo decir, yo voy a caminar con Dios el sábado, el domingo y el lunes camino como yo quiera. No funciona de esa manera. Yo tengo que aprender a caminar con Dios siempre. Y dice la palabra del Señor que la escritura es buena para poder andar en buenas obras. También Primera de Timoteo, capítulo 6, verso 11, Primera de Timoteo 6, 11, dice: mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Huye de todo lo malo, pero entonces empiece a seguir. Saben, mis hermanos, hay gente que dice: es que yo cuando yo no era cristiano, yo era esto, y yo era aquí, y yo era allá, y hablan de todo lo que eran, y eso está bien, pero ¿ahora qué son? ¿Ahora qué somos? ¿Ahora qué hacemos? Ahora, ¿qué provecho le estamos sacando a nuestra vida en Cristo? Por eso la palabra del Señor nos dice claramente: mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue. ¿Sigue qué? La justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Síguelo, búscalo, verdaderamente prepárese para poder entender todas estas cosas. Y esto solo se encuentra en la palabra de Dios, no está en ningún otro lado. En ningún otro lado es fuente de gozo, es fuente de amor, es fuente de paciencia, es fuente de mansedumbre, es fuente de justicia. Por eso es tan importante estudiar la palabra de Dios. Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 21 dice: así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Mis hermanos, cuando dice si alguno se limpia, es que hay cosas que hay que quitar de nuestra vida. Dice que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Eso solo se alcanza estudiando la palabra del Señor. Eso solo se alcanza teniendo verdaderamente un conocimiento de la palabra de Dios. Es lamentable, pero a pesar de esto, muchos cristianos recién nacidos y muchos ya de años de conocer al Señor no estiman sus enseñanzas y se privan de ser guiados e instruidos por la palabra de Dios.
No toman un tiempo para leer la Biblia, no toman un tiempo para comunicarse con Dios, no toman un tiempo para que Dios nos hable a través de su palabra. Y yo les he dicho, mis hermanos, leer la Biblia es importante, pero también es importante estudiar la Biblia. Son dos cosas muy diferentes. Y ahora podemos hablar un poquito de esto. Si vamos a Oseas, el profeta Oseas, capítulo 4, versículo 6. Oseas capítulo 4, verso 6 dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. ¡Qué triste! Por cuanto has desechado la instrucción de Dios. Y dice la palabra del Señor: mi pueblo ha perecido porque le ha faltado conocimiento. Mis hermanos, nosotros como pueblo de Dios no podemos estar dentro de los pueblos que les falta conocimiento. Necesitamos realmente estudiar la palabra de Dios. Busquemos amar las enseñanzas que Dios tiene para nuestra vida y no dejemos de lado su sabio consejo y su dirección a través de su palabra. Pero mis hermanos, ¿qué es la Biblia? ¿Qué es la Biblia? Nosotros hablamos de la Biblia, que viene del término biblión en griego, que quiere decir biblioteca, ¿verdad? ¿Qué es la Biblia? Bueno, la palabra de Dios en segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, me dice primero que toda la escritura es que inspirada, ¿por quién? Por Dios. Entonces solo hay un autor de la Biblia, y ese autor de la Biblia es Dios a través de su Espíritu. Ahora, hay muchos escritores, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que aprender a entender que Pablo no es el autor de las cartas paulinas, ni Pedro es el autor de las 2 cartas generales, ni Moisés es el autor del Pentateuco. No, todos ellos fueron escritores. Pero la palabra de Dios es inspirada por Dios, es dada por Dios. Entonces, lo primero que yo tengo que entender es que la Biblia es la palabra de Dios. Amén. Que la Biblia es la palabra de Dios. No como algunos dicen que la Biblia contiene la palabra de Dios. No, no. Si yo digo que la Biblia contiene la palabra de Dios, quiere decir que hay partes que no son palabra de Dios. Nosotros creemos claramente que la palabra de Dios, que la Biblia es su palabra completa. Los 66 libros completos son palabra de Dios. Mis hermanos, ningún libro es superior a otro, ni ninguna carta es superior a otra carta. Es toda la escritura, es inspirada por Dios. Y saben que en esas escrituras aparece, por ejemplo, hablan diferentes mensajes, contiene, por ejemplo, lo que dijeron algunos ángeles. ¿Sabía usted que en ese libro existe también cosas que ha dicho Satanás? ¿Sabía usted que en ese libro podemos encontrar, mis hermanos, el mensaje de hombres buenos y de hombres malos? Por eso es tan importante estudiar la palabra de Dios. ¿Sabía usted que la Biblia dice que no hay Dios? Sí, la Biblia dice que no hay Dios, pero termina el versículo porque dice el necio en su corazón, no hay Dios. ¿Quién lo dijo? Un necio. Un necio dijo que no había Dios. Una persona sin conocimiento, una persona sin su destreza de pensamiento. Entonces hombres buenos hablaron, hombres malos hablaron. ¿Sabía que también escuchamos el caso de un animal que habló? Sí, de un asna que habló. También está registrado en la palabra de Dios. Todo esto y mucho más es la manera en que Dios ha utilizado para dejar un mensaje, para dejar una voz que nos habla ahora a nosotros.
Y nosotros debemos de estudiar la palabra de Dios. Mis hermanos, Dios ha revelado en su libro muchos mensajes, muchas instrucciones para cada uno de nosotros. Hablamos de 5 divisiones en el Antiguo Testamento, 5 divisiones en el Nuevo Testamento. Son 39 libros en el Antiguo Testamento, son 27 libros en el Nuevo Testamento, que podemos claramente indicarlos rápidamente. Los primeros 5 libros de la ley en el Antiguo Testamento: Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Luego entramos a 12 libros históricos, que son Josué, Jueces, Ruth, primero y segundo de Samuel, primero y segundo de Reyes, primero y segundo de Crónicas, Esdras, Nehemías, Esther. Luego entramos a 5 libros poéticos, que son Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares. Vamos a 5 profetas mayores: Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Y tenemos 12 profetas menores, que son Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Y son menores no por menos importancia en su mensaje. Ya vimos que toda la escritura es inspirada por Dios. Se les llama profetas menores porque su mensaje es más corto. Luego pasaron 450 años de silencio, donde no se dio ninguna profecía, y empieza el Nuevo Testamento con los 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan, siendo los 3 primeros lo que se conocen como evangelios sinópticos o evangelios comparativos. Luego tenemos el libro de la historia de la iglesia, que es Hechos. Luego tenemos 13 cartas paulinas, que son Romanos, primera y segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, primera y segunda de Tesalonicenses, primera y segunda de Timoteo, Tito, Filimón. Y tenemos 8 cartas generales, que son Hebreos, Santiago, primera y segunda de Pedro, primera, segunda, tercera de Juan, Judas, y un libro de escatología, que son eventos finales, que es Apocalipsis. Hermanos, son un compendio de libros que están allí para nuestra instrucción. Mis hermanos, y yo no entiendo cómo hay personas que pueden decir: yo tengo 20 años de ser cristiano, tengo 10 años de ser cristiano, tengo 40 años de ser cristiano, y uno les pregunta: ¿cuántas veces ha leído la Biblia completa? Ay, no, hermano. Ay, no, ¿cómo se le ocurre ese montón de libros? Hermanos, perdone, pero hay gente que se come los librotes así de Harry Potter. En una semana se vuelan un librote así de Harry Potter. ¿Cómo no tener tiempo para leer la palabra de Dios? ¿Cómo no tener tiempo para entender la palabra de Dios? Hermanos, es importante, y lo he mencionado y lo vuelvo a mencionar, no me cansaré de mencionarlo. Hay personas que van y se compran un celular de 400, 500, 600 mil, hasta de $1,000,000 de pesos, aunque usted no lo crea. Pero hablar de una Biblia de estudio que vale 40,000 colones, dice la gente: uy, no, qué cara. ¿Cómo se le ocurre? Un libro de medicina, ¿cuánto puede andar costando? 60, 70 mil colones, y a veces para un cuatrimestre y ahí quedó. Un libro de química. Y si no me cree, váyase un rato a la Universal o váyase un rato a alguna librería y póngase ahí donde están los libros de estudio, y se van a dar cuenta cuánto vale un libro. Pero 40,000 colones para una Biblia, decir: uy, no, qué exageración. Y en la Biblia de estudio podemos encontrar mucha luz para muchos aspectos que es importante entender. Ahora, mis hermanos, ¿es responsabilidad de quién? De cada uno de nosotros. La Biblia entonces es la revelación de Dios. ¿Para quién? Para nosotros, para usted y para mí. La Biblia es la revelación. Si vamos a Juan capítulo 1 versículo 14, dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y cuando habla aquel verbo, recuerden que este término verbo en griego es la palabra logos, es la palabra. Es hecha carne para nosotros, para poderla tener, para poderla, que Cristo mismo se hizo carne para estar con nosotros,
Cristo mismo reveló su mensaje a través de su palabra, para que nosotros podamos entenderla, para que nosotros podamos comprenderla. Lo que sabemos de la palabra viviente, Cristo, lo conocemos por medio de la Escritura. Allá en Lucas, en el Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículos del 1 al 4, dice: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber indagado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcáis bien la verdad de las cosas en las cuales ha sido instruido, para que conozca claramente, para que entienda. Ahora, mis hermanos, Lucas le dice: me ha parecido bien a mí indagar, investigar diligentemente. Mis hermanos, si usted quiere, usted puede agarrar la Biblia y a la par un libro de historia y darse cuenta si lo que le están hablando de esos lugares que pasaron en el Antiguo Testamento, si estaban o no estaban. ¿Sabían ustedes que muchos arqueólogos, un libro de consulta para ellos, para encontrar esas civilizaciones, es precisamente la Biblia? Es el libro que ellos usan para darse cuenta más o menos dónde eran esos lugares. Pero aún así muchas personas no estiman la palabra de Dios. Nosotros debemos de amar este mensaje, amén, cuidar este mensaje. Pero ¿cómo nos llegó la Biblia a nosotros? Bueno, esto es toda una historia, ¿verdad? ¿Cómo nos llegó la palabra de Dios a cada uno de nosotros? Primero vamos a 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 21. 2 de Pedro, capítulo 1, verso 21, dice la palabra del Señor: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Lo primero que yo tengo que entender es que la palabra de Dios nunca fue inspiración de una persona, fue de Dios, y fueron inspirados. Esa palabra es muy interesante cuando habla ahí de la palabra inspirados. Dice: sino que los santos hombres de Dios, todos los que escribieron de Dios, hablaron siendo inspirados. Esa palabra inspirados solo se usa 2 veces en el Nuevo Testamento, en el griego. Se usa aquí para traducirse, se usa inspirado, y se usa cuando Pablo iba en aquel barco. ¿Recuerdan? Cuando iba en aquel barco hubo una gran tempestad y casi se ahogan y casi mueren. El barco llega un momento, dice que fue llevado por el viento. Es la misma palabra que usa aquí para inspirado. O sea, en otras palabras, los santos hombres de Dios fueron llevados por Dios para escribir el mensaje de Dios. Ahora, Pablo, por ejemplo, que tenemos 13 cartas paulinas, yo no creo que Pablo solo 13 cartas escribió en su vida. No, tiene que haber escrito muchas, pero 13 de ellas fueron inspiradas por Dios. Amén. Es lo que nosotros tenemos que entender, fueron llevados por Dios. Ahora, aproximadamente 40 hombres diferentes fueron utilizados por Dios para escribir en diferentes culturas. Pero yo quiero que hagamos un pequeño ejercicio, y cada vez que hablo de esto me gusta hacer este pequeño ejercicio. Pensemos en 20 hombres, 20 personas, que nosotros le preguntemos: escriba sobre lo que para usted es más importante. Nada más. 20 personas. ¿Ustedes creen que esas 20 personas van a escribir de lo mismo? Ahora, añadamos lo siguiente. Pensemos que son de culturas completamente distintas. ¿Ustedes creen que escribirían de lo mismo? Pongamos una más. Digamos que estas personas eran con diferentes niveles educacionales y también de diferentes oficios y trabajos. ¿Creen que escribirían de lo mismo? Y si tras de eso añadimos que cada uno de ellos escriba en diferentes épocas de la historia, ¿creen ustedes que escribirían de lo mismo?
Sin embargo, en la palabra de Dios, sí. El mensaje es sobre Cristo. El mensaje es sobre Dios. El mensaje es sobre lo que Dios quiere hacer con la humanidad. Ese es el mensaje desde Génesis hasta Apocalipsis. Y todas estas cosas que estuvimos nosotros hablando, hermanos, se dio en un periodo de más o menos 1500 o 1600 años. Y usted ve que Oseas no se contradice con Jeremías. Y usted ve que Habacuc no se contradice con Moisés. Y usted ve que los salmos no se contradicen con el Nuevo Testamento. Y usted ve en Isaías profecías hermosas 600 y 700 años antes de que Cristo Jesús viniera. ¿Por qué? Porque este libro es un libro inspirado por Dios. Es un libro especial. Mis hermanos, los idiomas utilizados en este libro fueron 3. Se utilizó el hebreo, se utilizó el griego. ¿Y cuál otro? El arameo se escribió. Ahora usted dirá, ¿y dónde se escribió el arameo? Fue en el Antiguo Testamento, en algunos segmentos de Nehemías, en algunos segmentos de Esdras, en algunos segmentos de Daniel, que fue en el tiempo del exilio, que el pueblo de Israel vivió 70 años en cautiverio. Entonces tenemos esos 3 idiomas que se utilizaron para poder escribir la palabra de Dios. ¿Cómo se fue duplicando o fue promoviendo este libro? Primero, mis hermanos, se hacían copias, porque en ese tiempo no había disco duro, ni en ese tiempo nadie podía subir nada a la nube, ¿verdad? Como ahora, ¿verdad? Simple y sencillamente eran una copia y una copia y una copia. ¿Por qué? Porque se iban desgastando las anteriores. Pero ese trabajo, hermanos, yo les he hablado, es hermoso, todas las cosas, el cuidado que tenían al escribirlo, el cuidado que tenían al transcribirlo, era muy hermoso. Pero bueno, eran copias lo que se iban haciendo, y copias, y copias, y copias, al punto de que más o menos en 1200, en 1100, 1200, incluso en el 1300, había gente que pagaba para poder tener textos de la Biblia en su idioma. Había gente que pagaba para poder tener esto. Y costaba, por ejemplo, para poder tener un salmo de la palabra de Dios en alguno de los idiomas, a veces costaba el salario de 2 y 3 meses para poderlo pagar. Hasta que en 1444 apareció un hombre en Alemania, Gutenberg, que inventó la imprenta. Y adivinen cuál fue el primer libro que se imprimió: la Biblia. Y a partir de la imprenta ha sufrido una revolución, ¿verdad? Para poderla tener en diferentes idiomas, para poderla tener en diferentes lugares. En 1502, por ejemplo, se realizaron las primeras ediciones de este hermoso libro. Y tenemos las primeras ya traducciones del hebreo, del griego, tenemos las primeras traducciones ya impresas al alemán, al latín, por ejemplo. Y a partir de ahí se empieza a dar todo este hermoso movimiento. Pero mis hermanos, las traducciones, por ejemplo, para poder entenderlas, las traducciones, la primera traducción del hebreo se dio al griego, que era el idioma oficial. Eso es lo que se conoce como la Septuaginta, o la versión de los 70. Estos eran eruditos, hermanos, que agarraron el texto hebreo y lo pasaron al griego. Ahora recuerden que muchos judíos ya no tenían contacto con su propio idioma, con el hebreo, sino que su idioma ya era el griego. Y para ellos fue muy hermoso poder otra vez tener contacto con la palabra de Dios, con el Antiguo Testamento en griego, al punto que nuestro Señor Jesucristo, por ejemplo, cuando lee a Isaías en las sinagogas, se está haciendo la traducción precisamente de la Septuaginta. Él lee la Septuaginta.
Y luego se da la traducción al latín, que es la Vulgata Latina, o el latín vulgo, del pueblo. Se da la Vulgata Latina, del griego al latín. Y después de ahí empieza toda una revolución de traducciones que son sumamente importantes. Pero así, mis hermanos, es como a través de la historia nos va llegando a nuestro idioma la Biblia en español. Y gracias a Dios, actualmente Sociedades Bíblicas sigue traduciendo en diferentes idiomas y en diferentes países y culturas está traduciendo la palabra de Dios. Y hermanos, como les digo, gracias a Dios que nosotros tenemos la Biblia en nuestro propio idioma. Algunos dicen que es muy rico poder leer a Shakespeare, por ejemplo, en su idioma, que es muy diferente a leerlo en traducciones, pero nosotros tenemos la gran ventaja que tenemos el mensaje de Dios en nuestro propio idioma. Hermanos, que esto sea un llamado para nosotros a ser estudiantes de la palabra de Dios. Voy a llegar hasta aquí, me faltan un par de cosas más que el próximo sábado y domingo lo vamos a estar revisando, pero mis hermanos, es necesario que nosotros nos convirtamos en estudiantes de la palabra de Dios. Amén, en conocer la palabra de Dios. Y por lo menos tener una idea, ¿verdad? Cuando usted va donde un abogado y le consulta sobre algún problema judicial, tal vez él no sabe la ley exacta, pero tiene una idea en cuál código tiene que irla a buscar. Y llega y busca, y este es el código, y esta es la ley, ¿verdad? Bueno, que nosotros tengamos por lo menos una idea cuando se nos hable, ¿verdad? Que no que alguien diga ahí segunda de Moisés y nosotros empecemos a buscar ahí para atrás y para adelante a ver dónde queda segunda de Moisés, cuando no existe, ¿verdad? Una vez mi hermano lo hizo o mi papá, no recuerdo quién fue el que lo hizo, y dijo así como segunda de Elías, capítulo 3, versículo no sé qué, o capítulo 7, y empezó a ver a la gente, a buscar, y entonces viene un hermano, pero llega hasta el 5, le dice. ¿Dónde lo encontró? No, nunca se supo, ¿verdad? Pero pues encontró segunda de Elías, ¿verdad? Entonces, hermanitos, que nosotros verdaderamente nos convirtamos en estudiantes de la palabra de Dios. La próxima semana vamos a ver por qué es necesario leer la Biblia y qué debemos hacer con la Biblia. ¿Qué es lo que deberíamos de hacer con la palabra de Dios? Puestos en pie, mis hermanos, vamos a tener una palabra de oración. Gracias te damos, Dios, por este sagrado libro que tú has puesto en nuestras manos, que tú, oh Señor, nos das la gran bendición de tenerlo en nuestro propio idioma, que, Señor, podemos tener tantos tipos de versiones. Dios habla hoy, la versión del pueblo, la Biblia parafraseada, tantos esfuerzos que se han hecho para que nosotros entendamos tu mensaje, Señor. Padre, gracias porque nos da la posibilidad de hacerlo. No solamente eso, sino que también nos das, oh Señor, la posibilidad de vivir en un país donde tenemos la probabilidad de aprender a leer, Señor. Donde no hay un alfabetismo, Señor, que como en otras culturas, que es lamentable que gente con 10, 12, 15, 20 años e incluso más no saben leer. Gracias porque nuestro país se ha preocupado también por esto, Señor, porque la gente aprenda también a leer. Gracias, Señor, porque tenemos tantos medios para poder, oh Señor, entender tu palabra. A veces solo necesitamos querer más, buscar de ella. Y como alguien una vez lo dijo de una manera muy clara, que el Hijo de Dios no necesitaba saber más de la Biblia, que lo que necesitaba era aplicar lo que ya sabía. Padre, ayúdanos a ser no solo oidores, como dice tu palabra, sino hacedores de tu palabra. Entenderla y aplicarla a nuestro corazón. Así como estamos con nuestros ojos cerrados, cabezas inclinadas. Yo sé que no es fácil, hermanos. Somos seres de costumbres y a veces no nos acostumbramos a leer la Biblia. A veces no nos acostumbramos a estudiar la Biblia.
pero quisiera como cambiar la invitación y más bien que cada uno de nosotros como hijos e hijas de Dios podamos decirle: Señor, ayúdame, yo voy a hacer mi esfuerzo, yo voy a dar esa milla doble, voy a hacer ese esfuerzo para empezar a estudiar tu palabra, empezar a leer los evangelios, empezar a leer las cartas paulinas, empezar a leer las cartas generales. Señor, ayúdame, yo voy a hacerlo, nada más tú ayúdame a tener ese compromiso contigo. ¿Será que hay alguien que le quiere decir esto al Señor? Es un asunto tuyo con Dios solamente. Nada más levanta tu mano, Dios conoce tu corazón. Y muchas veces queremos y muchas veces lo dejamos de último, quisiéramos empezar el día y al final no podemos por miles de razones, pero el Señor quiere verdaderamente un compromiso nuestro con Él. ¿Será que alguien le quiere decir: Señor, ayúdame, yo quiero hacerlo, ayúdame? Amén, Dios te bendiga. Amén, Dios te bendiga, Dios te bendiga, amén, Dios te bendiga. Ayúdame, Señor, a poder ser un estudiante de tu palabra. Gracias te damos, Señor, en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén, amén.